Acerca de los autores. Dawson Church es un escritor científico galardonado cuyos 3 libros han tenido gran éxito. Ha llevado a cabo docenas de ensayos clínicos y fundó el Instituto Nacional de Salud Integrativa para promover nuevos e innovadores tratamientos. En este audiolibro nos comparte cómo aplicar, a través de EFT, las técnicas de liberación emocional, los avances de la psicología energética a la salud y también al rendimiento personal. Gary Craig nació en 1940. Ha estado intensamente interesado en el desarrollo personal mediante la psicología, porque reconoció que la calidad del pensamiento se refleja en la calidad de nuestra vida. En este campo, ha sido autodidacta en la búsqueda de procedimientos que, en su opinión, producen resultados. Considera que EFT es una herramienta importante para lograr los más altos niveles de sanación. También es maestro certificado de programación neurolingüística. Bienvenido, soy Dawson Church. Felicidades, ya diste el salto y decidiste aprender más acerca de EFT. Las técnicas de liberación emocional. No estás solo. Más de 1 millón de personas en todo el mundo en muchos países han elegido el manual EFT como un primer recurso en la sanación. EFT se utiliza en hospitales, clínicas de psicoterapia, campos deportivos, prácticas con coaches, guías de negocios, familias y muchos otros lugares. ¿Qué es EFT y por qué es tan popular? EFT es un método muy rápido y sencillo de reducir la intensidad de los recuerdos traumáticos. Todos los que viven en el planeta Tierra han tenido por lo menos algo traumático en su vida. Para algunas personas afortunadas, estos eventos traumáticos han sido muy escasos y suaves, como por ejemplo cuando eras un bebé y a la persona que te cuidaba se le olvidó durante unos minutos darte el biberón. Para algunas personas, los eventos traumáticos de su niñez fueron horrorosos, como genocidios, violación o guerra. La mayoría de nosotros estamos entre estos 2 extremos. A través de los años, ya de jóvenes adultos, hemos acumulado muchos recuerdos traumáticos reforzados por experiencias negativas. Para cuando llegamos a nuestra etapa adulta, nuestros comportamientos y estrategias de acoplamiento ya se basan en estas experiencias. Nuestro crecimiento emocional ha sido moldeado por ellas y quizás creamos que estamos destinados a permanecer así por el resto de nuestras vidas. Históricamente, era muy difícil moldear nuestra experiencia emocional. Una persona podía pasar años en contemplación o meditación, cultivando la paz interior. Pero ese estado se ve trastornado fácilmente por los eventos de un día cotidiano. El aprender y perfeccionar estas técnicas toma muchos años. EFT ha mostrado una manera completamente nueva de liberarnos de recuerdos emocionales. Después de que lo pruebas, estas técnicas de liberación emocional, aunque sea unos cuantos minutos, es probable que veas que la intensidad de tu recuerdo traumático disminuye rápidamente. Existen muchos estudios científicos sobre EFT para la depresión, ansiedad y otros problemas psicológicos. Estos muestran que la gente que utiliza EFT se recupera rápidamente, a menudo solamente en unas cuantas sesiones. La efectividad de EFT se ha mostrado más dramáticamente en el tratamiento de la afección de estrés postraumático, o EPT. Millares de soldados que regresan de los campos de batalla de Irak y Afganistán con EPT han sido tratados con EFT. Estudios han mostrado que los síntomas disminuyen rápidamente, al tiempo que la intensidad de esos recuerdos traumáticos del combate disminuyen. EFT no solamente puede mejorar problemas psicológicos, sino que también mejorar síntomas físicos. ¿Cómo es eso posible? Existe una relación muy fuerte entre el estrés emocional y la enfermedad. Un estudio de 17.421 adultos, llevado a cabo por una cadena hospitalaria,
Kaiser y los Centros de Control de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, vieron la relación entre sus experiencias adversas en la niñez, ACE por sus siglas en inglés, y las enfermedades. Las experiencias adversas en la niñez son eventos como el divorcio de los padres, un padre encarcelado o un padre adicto. El estudio de ACE encontró que aquellos cuando eran niños tenían la cantidad más alta de trauma emocional, sufrían un índice mayor de enfermedades a la edad adulto. Enfermedades como el cáncer del corazón, de la tensión arterial alta, la obesidad y la diabetes. Los autores del estudio compararon a los médicos con los bomberos que dirigen el agua al humo, la enfermedad física, mientras ignoran las llamas que están debajo, los traumas emocionales sin resolver. Esto no quiere decir que la enfermedad física es completamente de origen psicológico. Lo que sí indica es que toda una vida de estar cargando con el peso de un trauma hace mella en nuestros cuerpos. Cuando la gente utiliza EFT para problemas físicos, libera recuerdos emocionales asociados con el síntoma. Una vez que los recuerdos no duelen más, la respuesta de estrés disminuye y el cuerpo tiene oportunidad de sanar. EFT también se ha utilizado para el rendimiento deportivo, académico y de negocios. Cuando se elimina la ansiedad que reclama una gran parte de la atención de la persona, su capacidad total surge en estas áreas. Es por eso que vas a encontrar muchas historias de atletas y estudiantes que después de EFT tienen mejores resultados. Es por eso que existen libros especiales sobre temas como EFT para el rendimiento deportivo, EFT para el dolor de espalda, EFT para estrés postraumático, EFT para pérdida de peso y EFT para temperamentos altamente sensibles. Las técnicas de liberación emocional, EFT, es muy fácil de aprender y sencilla de aplicar. Tan sencilla que todas las instrucciones caben en una sola hoja, la cual vas a encontrar en el cuadernillo complemento de este audiolibro. Primero simplemente mides la intensidad de tu emoción asociada con un recuerdo traumático, y luego nivelas tu memoria con una afirmación de aceptación de ti mismo. Esta forma de nivelar utiliza dos técnicas psicológicas muy bien documentadas, denominadas exposición, recordando el trauma, y reestructuración cognitiva, aceptación de uno mismo. Después, das unos golpecitos con la yema de los dedos en una serie de puntos de acupresión sobre la cara y cuerpo. A estos golpecitos se les llama practicar tapping, y su función es enviar una señal tranquilizante a tu cerebro que te dice que estás a salvo. Lo que hace el tapping es reacondicionar tu cerebro. Si quizás antes el recuerdo provocaba una respuesta condicionada de estrés en el cuerpo, ahora tu cerebro se reacondiciona y lo asocia con una situación positiva. La señal de seguridad enviada por la yema de tus dedos le dice a la máquina que genera el estrés en tu cerebro que se desconecte. Así es como la vinculación condicionada del recuerdo con la respuesta de estrés se rompe. Una vez que ese círculo se rompe, generalmente se mantiene roto. Así que después, cuando piensas en el recuerdo, ya no te sientes estresado. Es así de simple, y solamente toma 1 o 2 minutos para completar toda la ronda de puntos de tapping. Entonces puedes volver a evaluar qué tan intensamente reaccionas cuando piensas en el recuerdo. Si todavía te estresas, repites otra vez las técnicas de liberación emocional. Generalmente la gente nota cómo su estrés se desvanece como un helado en el sol. Para que lo creas, inténtalo tú mismo. EFT recurre a principios que han sido desarrollados por muchos de los profesionales en psicología más importantes del último siglo. El científico ruso Pavlov demostró primero la respuesta condicionada en perros, y el famoso psicólogo americano B.F. Skinner desglosó el condicionamiento en paquetes más pequeños llamados aspectos de las técnicas de liberación emocional.
Un influyente psiquiatra sudafricano, Joseph Wolpe, desarrolló la escala del estrés justo después de la Segunda Guerra Mundial, la cual es utilizada ahora en EFT. El psicólogo Aaron Beck descubrió que reemplazar las creencias disfuncionales, entendimientos disfuncionales, ayuda a la gente a sanar de una variedad de problemas psicológicos. Se ha demostrado en muchos estudios que la terapia de exposición en EFT, recordando el problema, ha sido efectiva. La otra rama de experiencia en la cual se basa EFT es la medicina oriental, en la forma de los puntos de acupuntura. La acupuntura ha demostrado su efectividad para EFT, es decir, el umbral eléctrico de percepción, así como con problemas psicológicos. Existen estudios que han mostrado cómo la presión en puntos de acupuntura puede ser tan efectiva como insertar una aguja. Y los científicos también han demostrado que los verdaderos puntos de acupresión son más efectivos que insertar agujas en los puntos que no son de acupresión. Así que EFT se basa tanto en la ciencia de la psicología occidental como en la medicina oriental. Y algunas veces también se le llama acupuntura sin agujas. Estas dos ramas se unieron cuando, en 1970, el psicólogo americano Roger Callahan descubrió que sus pacientes se podían curar de las fobias en una sola sesión. Hoy en día, las fobias son una de las condiciones más sencillas de tratar con EFT. El sistema de Callahan lo simplificó un ingeniero graduado de Stanford, Gary Craig, y desde entonces se ha extendido y ha ganado popularidad. A las técnicas de liberación emocional se le ha dado valor como un enfoque médico basado en evidencia de muchos estudios, incluyendo pruebas al azar controladas para medir el estrés postraumático, EPT, dolor, depresión, ansiedad y antojos. EFT es parte de un grupo de terapias llamadas psicología energética, ya que se cree que afectan los campos electromagnéticos del cuerpo. Aquí hay un par de historias del sitio web de EFTuniverse.com para darnos una idea de cómo se utiliza el EFT. La primera historia es del Dr. Ed March. Ed llegó a verme por un dolor en la parte baja de la espalda. Anteriormente había estado en el campo de medicina ortomolecular por muchos años. Hicimos varias cosas para levantarlo y que pudiera empezar a correr después de 3 meses de estar imposibilitado para ir a trabajar o hacer cualquier movimiento. Primero lo envié a ver un quiropráctico. Le pedí que hiciera ejercicios. Además le prescribí vitaminas. Cuando Ed regresó con el mismo molesto dolor, habían pasado 3 años en los que a veces tenía el dolor no tan severo y a veces no. Llegó a mi oficina con un gran dolor y completamente rígido, buscando más ejercicios y consejos para aliviar su situación. Y esta vez decidí intentar con él el método EFT, y él estuvo de acuerdo. Así que empezamos. Yo sabía que Ed había estado sufriendo con esto por más de 10 años. Al principio solamente practiqué 3 rondas de tapping con él sobre el dolor. El dolor bajó de 10 a 5 y volvió a aumentar a 10. Después empezamos a hablar y me enteré que hacía un par de años lo habían despedido de su trabajo y ahora tenía su propio negocio, por lo que no podía darse el lujo de tomarse tiempo libre. Así que practicamos tapping repitiendo: a pesar de que este dolor es la única forma en que puedo descansar y pasar algún tiempo en casa sin sentirme culpable de que no estoy ganando dinero, y también tapping acerca de: a pesar de que no creo que este sistema vaya a hacer algo por mí. Durante este tapping, el dolor bajó a un 8, y sin importar cuántas rondas más hiciéramos, seguía subiendo y bajando entre un 5 y un 8. Luego le pedí a Ed que me explicara sus emociones sobre el dolor, y me dijo: enojo. Le pedí que me explicara un poco más, y me empezó a contar la historia de cómo empezó ese dolor de espalda. El día que este dolor me empezó, trabajaba en una institución financiera como analista en jefe del centro de informática, y nos entregaron unas computadoras en nuestro laboratorio.
Estaba monitoreando el progreso de uno de los trabajos que le había asignado a alguien de mi equipo para que lo llevara a cabo. Y al mismo tiempo estaba buscando a alguien para que instalara las computadoras cuando Dan, mi gerente, entró y me pidió que las quitara de ahí y moviera a otro lugar. Sentí que por mi antigüedad en la empresa y mi nivel profesional, lo que me pedía estaba fuera de lugar. Era irrespetuosa e inapropiada, ya que esa no era una de mis funciones. Me sentí denigrado delante de las personas a mi cargo, y cuando estaba cargando una de las cajas, el músculo de mi espalda hizo un ruido. Sentí un calor que fluía por toda mi espalda baja, y después ya no me pude mover. Me dieron una incapacidad de unos 3 meses. Estuve en casa recuperado y vine a verte un mes antes de regresar al trabajo. Esta explicación me hizo decidir empezar a practicar tapping sobre sus sentimientos desde 1994, acerca de lo que su gerente le había pedido. A pesar de que mi gerente fue irrespetuoso conmigo y me menospreció delante de la gente a mi cargo, y además no creo que él haya tenido el derecho de pedirme que hiciera lo que me pidió, me acepto completa y amorosamente. Me amo y me respeto. Me perdono y perdono a Dan. Una vez que terminamos el tapping sobre esto, el dolor bajó de 8 a 3. Pero como Ed seguía diciendo que Dan era un imbécil, hicimos otra ronda de tapping de la siguiente forma. A pesar de que Dan se comportó como un verdadero imbécil y era completamente inapropiado que me pidiera que moviera las computadoras, me acepto completa y amorosamente. Me amo y me perdono. Y perdono a Dan. Después de practicar 2 veces este tapping, el dolor de Ed desapareció completamente. Él se quedó muy sorprendido, pero, al mismo tiempo, no creía que la ausencia del dolor iba a durar. La realidad es que desde ese día ya no ha tenido dolor. Pienso que este método le ha agregado una buena ventaja a mis consultas regulares y al mismo tiempo lo he utilizado en mí y con los miembros de mi familia para una serie de terapias rápidas desde un dolor de hombros a dolores de cabeza, náuseas, etc. Este método realmente es inestimable. La segunda historia es acerca de la depresión y la cuenta Cassine Spett, practicante de EFT. Me llegó un cliente recientemente. Lo voy a llamar Michael. Michael es un científico completamente escéptico. Él no cree en nada, ni en trabajos de energía, ni en propósitos de vida, mucho menos en el espíritu. Nada por el estilo. Él solamente vino a verme porque, 1. Una muy buena amiga de él había probado esa cosa del tapping, y para su sorpresa, realmente había mejorado. Y 2, porque estaba tan desesperado que estaba dispuesto a probar incluso cosas tan extrañas como EFT. Su depresión severa simplemente no mejoraba. Por el contrario, a pesar de que su psiquiatra le recetaba medicamentos cada vez más fuertes, día a día le era más y más difícil ir al trabajo. Realmente estaba atrapado en una espiral descendente en cuanto a su vida. Para mí es importante mencionarles que no soy doctor ni nada por el estilo. Yo simplemente utilizo EFT en mis consultas de coaching. Les enseño a las personas cómo utilizar para ellos mismos las técnicas de liberación emocional en forma eficaz. Michael estaba consciente de ello y seguía tomando tanto sus fuertes pastillas antidepresivas como pastillas para dormir de acuerdo a las recetas del psiquiatra. Y solo agregó simplemente nuestras sesiones de EFT a la vida que estaba llevando en ese momento. Como todo un reto para que Michael se sentaba a mi lado y probaba todas esas cosas de la energía. Entonces elegí palabras poco amenazadoras y creativas para esas primeras rondas de EFT. Él se relajaba considerablemente y después de 2 de nuestras sesiones salió diciendo: «Esto no es una terapia, es una diversión». Unas cuantas semanas después, Michael estaba radiante de alegría. Cuando lo vi las primeras veces estaba realmente enojado con su situación respecto a sus relaciones, pues realmente no funcionaban y duraban poco tiempo. Y su enojo era la forma en que expelía su frustración y tristeza. Como por elección no es un solitario, después de un tiempo,
A él, que es un científico, le propuse la idea de que, lo aceptemos o no, la realidad que atraemos es realmente un reflejo de cómo resonamos, que si cargamos con dolores y desencantos del pasado, no es de sorprender que atraigamos más de lo mismo y que no podamos atraer una pareja. Entonces practicamos tapping juntos sobre lo potencial y lo probable. A pesar de lo que digan las estadísticas, tiene que haber una mujer en el mundo con quien a mí me encantaría estar y que también a ella le gustaría estar conmigo. Y además, lo más seguro es que ella ha estado por ahí desde hace mucho tiempo. Justo 2 días después de nuestro tapping sobre el potencial, se le acercó en el trabajo una atractiva mujer. Por un tiempo se escribieron correos electrónicos, hablaron, se vieron y hasta compartieron su gusto por la música. Aunque no se percibía un compromiso, cuando Michael vino para su más reciente sesión, me dijo con su más brillante sonrisa: «Estoy delirantemente feliz. Todavía no lo puedo creer. A pesar de que en un determinado momento ella ya no quiera continuar, lo que ha estado pasando desde la semana pasada realmente ha valido mucho la pena». ¿Y sabes qué? Poniéndose un poco más serio, agregó: «Yo realmente no creía en cosas como estas, pero ahora, esto es grandioso. No es una coincidencia. Me siento extraño diciendo esto, pero puede ser que me haya convertido en un creyente». Es un científico y usó la palabra convertir. Así que EFT sencillamente sí funciona. Me encanta. 4 meses después, Casina Spet le dio seguimiento a este científico. Al principio pudo disminuir los medicamentos para la depresión hasta que los eliminó completamente. Existen estudios científicos que miden los efectos de EFT que se han publicado en afamadas revistas del medio. También se han escrito varios artículos académicos que describen los mecanismos de acción de EFT y sus efectos en el cerebro, en el sistema nervioso, en los genes del estrés, en los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, y en las hormonas del estrés como el cortisol. Como puedes ver, las técnicas de liberación emocional están apoyadas tanto por historias que llegan al corazón como por bases sólidas de evidencias médicas. Si te interesa leer dichos artículos, los encuentras en la página de investigación eftuniverse.com, donde también puedes encontrar historias de casos, artículos y tutoriales desarrollados por el fundador de EFT, Gary Craig. Cuando él se jubiló, seleccionó a eftuniverse.com para que fuera el sitio donde se iba a quedar todo su gran conocimiento sobre EFT. Este audiolibro, el mini manual de EFT, es una introducción muy breve a la experiencia de las técnicas de liberación emocional. Te brinda suficiente información para que las pruebes por tu cuenta. En este amplio sitio web es muy fácil realizar búsquedas en el sitio. También puedes encontrar terapeutas de EFT, cursos de formación, procesos de certificación, oportunidades de voluntariado y muchas otras opciones. Así que escucha el siguiente capítulo. Después utiliza la hoja que encontrarás en el cuadernillo complemento de este audiolibro y prueba EFT sobre ti mismo. Lo más seguro es que tengas una experiencia positiva muy rápidamente. Regálate la liberación emocional y date cuenta de qué tan rápido tu mente y tu cuerpo responden. La receta básica de EFT por Gary Craig. La premisa básica de las técnicas de liberación emocional, EFT, es la siguiente. Un trastorno en el sistema de energía del cuerpo es la causa de todas las emociones negativas. En EFT, esto se llama el enunciado del descubrimiento. Cuando nuestra energía fluye normalmente, sin obstrucción, nos sentimos bien en todos los sentidos. Cuando hay bloqueo, o nuestra energía se estanca o se interrumpe de alguna forma a lo largo de uno o más de los meridianos de energía del cuerpo, las emociones negativas o perjudiciales pueden desarrollarse junto con todo tipo de síntomas físicos. Esta idea ha sido la pieza central de la medicina oriental durante miles de años. A EFT se le llama acupuntura emocional, pues combina dar golpecitos suaves, es decir, practicar tapping, en puntos claves de acupuntura, mientras el pensamiento se centra en el dolor,
los recuerdos infelices, las emociones incómodas, en los antojos de comida o en cualquier otro problema. Cuando se realiza correctamente, los factores emocionales subyacentes que contribuyen al problema se liberan, junto con los bloqueos de energía. Considera lo siguiente. EFT a menudo funciona cuando ninguna otra cosa ha funcionado. Alivia parcial o completamente el 80% de los casos en los que se prueba. Y cuando se practica junto con un profesional cualificado, su tasa de éxito puede superar el 95%. A veces la mejoría es permanente, mientras que en otros casos el proceso debe continuar. En caso de que los síntomas regresen, con repetir el procedimiento se pueden reducir o eliminar en forma rápida y eficaz. Las personas a menudo se asombran por los resultados que experimentan, porque sus creencias aún no se han adaptado a este proceso de sentido común. Se supone que debe ser mucho más difícil el tratamiento de problemas físicos, emocionales y de desempeño que solo practicar tapping con las puntas de los dedos en puntos claves de acupuntura. Lo básico de EFT es extremadamente fácil de usar. Los niños pequeños lo aprenden rápidamente y los niños de tan solo 8 o 10 años se lo pueden enseñar a otros. Estas técnicas son totalmente portátiles, no requieren de ningún equipo o aparato especial y puede utilizarse en cualquier momento del día o de la noche y bajo cualquier circunstancia. En EFT no intervienen ni drogas, ni cirugía, ni radiaciones. De hecho, es tan diferente a la medicina convencional que la profesión médica a menudo tiene dificultad para explicar sus resultados. No importa qué muestran los resultados de análisis de sangre del paciente u otras pruebas de diagnóstico. Con EFT la curación puede ocurrir sin importar el diagnóstico. Y esto sucede porque nos dirigimos a una causa diferente que tiende a estar fuera del cuadro médico. Esto no quiere decir que debas ignorar los consejos de tu médico. Por el contrario, te animo a consultar con profesionales de la salud cualificados. Un gran número de pacientes de EFT son médicos, enfermeras, dentistas, acupunturistas, quiroprácticos, masajistas, psicólogos, consejeros y otros profesionales de la salud. A medida que EFT se vuelva más conocido, será más fácil encontrar profesionales de la salud que conocen EFT. Si practicas EFT solo unos minutos, tu salud física va a mejorar. Y si no es así, es probable que alguna cuestión emocional subyacente esté creando elementos químicos y o tensiones en tu cuerpo que interfieren con tu éxito. Si ese es el caso, EFT es ideal para despejar y neutralizar problemas emocionales y a menudo lo consigue en cuestión de minutos. EFT originalmente fue diseñado para reducir el proceso de psicoterapia de meses o años a minutos, o en casos complicados, a algunas sesiones. Ninguna técnica o procedimiento funciona para todos, pero parece ser que la gran mayoría de quienes ponen a prueba a EFT para un problema específico experimentan una mejoría significativa. Este es un resultado impresionante, y uno que se compara favorablemente con medicamentos, procedimientos quirúrgicos y otros tratamientos médicos. Animo a los practicantes y a los recién llegados por igual a experimentar, es decir, a intentarlo. Es lógico que todo dentro y alrededor de ti se beneficia si tu energía está equilibrada. Me complace mucho compartir esta información contigo, tanto si eres principiante en EFT o ya tienes experiencia practicando tapping. Sé, sin duda alguna, que EFT te puede ayudar a tomar el control de tu salud y tu felicidad, y que las instrucciones y recomendaciones que aquí te comparto van a transformar tu vida completamente. Definir el problema. Las sesiones de EFT normalmente comienzan evaluando la molestia. Uno mismo utiliza una escala del 0 al 10. A esto lo llamamos el medidor de intensidad del 0 al 10 o la escala de intensidad. El malestar que se mide puede ser físico, tal como un dolor de cabeza o un antojo, o puede ser una emoción como temor, ansiedad, depresión o enojo. Es una buena idea evaluar cada problema antes y después aplicar EFT para que se pueda determinar cuánto se está progresando.
También es importante evaluar la intensidad del momento presente, en lugar de evaluarla cuando ocurrió el evento o problema. Que no te distraiga o preocupe innecesariamente esta parte del procedimiento. Es probable que te resulte difícil seleccionar un número específico. A veces eso les pasa a los novatos. Mi nombre afectuoso para los recién llegados a EFT. Sienten que no saben si es un 5 o un 6 o un 2 o un 3. Con la práctica, la escala de 10 puntos se va haciendo más fácil de usar. Simplemente asigna un número para empezar y pronto lo harás de forma automática. Recuerda que aquí no hay respuestas incorrectas y que si tienes problemas eligiendo un número específico, si lo adivinas, también funciona. Es simplemente un punto de referencia para comparación el antes y el después de realizar EFT. Para que tengas una referencia, anota el número e incluye unas notas. Por ejemplo, si te estás enfocando en un dolor, piensa en dónde se encuentra el dolor, cómo interfiere con el rango de movimiento, y si te duele más cuando te mueves hacia la izquierda o a la derecha, parado o sentado, y así sucesivamente. Otra forma para indicar la intensidad del dolor o molestia, que funciona bien para los niños, es abrir y extender los brazos ampliamente para el dolor grande y ponerlos juntos hasta que las manos están juntas para el dolor pequeño. Algunos niños encuentran más fácil expresar grande y pequeño con sus manos que con una escala de números. Mientras funcione para ti, no importa el método que elijas. Llevar la cuenta de la intensidad de tu dolor antes y después del tratamiento es la forma más sencilla de determinar qué tan efectivo es el tratamiento y si está funcionando. La misma escala de malestar funciona para las emociones. En primer lugar, concéntrate en un evento, o recuerdo, o problema que te haya estado molestando. Después pregúntate, en una escala de 0 a 10, ¿qué tan enojado, ansioso, deprimido o disgustado estás? Si no te molesta en absoluto, estás en 0. Si está en 10, es lo más intenso que puede llegar a ser. Iniciar cada sesión de tapping con una evaluación de la intensidad y toma nota de ello. Convierte esto en un hábito. Ahora quiero presentarte la receta básica, la fórmula que es la base de estas técnicas. La receta básica. Una receta tiene ciertos ingredientes que deben agregarse en un orden determinado. Por ejemplo, si vas a hornear un pastel, debes utilizar azúcar en lugar de pimienta, y debes agregar el azúcar antes de ponerlo en el horno. De otro modo, no hay pastel. EFT básico es como una receta de pastel. Tiene ingredientes específicos que van en conjunto en una manera específica. Así como alguien que está aprendiendo a cocinar obtendrá los mejores resultados si sigue instrucciones probadas y ciertas, alguien que es nuevo en EFT hará bien en aprender la receta básica. Es muy posible que un cocinero consumado tendrá un enfoque diferente, y tú también lo vas a poder tener una vez que hayas dominado los fundamentos. A continuación te voy a compartir un método abreviado de utilizar EFT. No incluye otros recursos de formación de EFT que enseño en mis cursos, ni tampoco un proceso llamado el procedimiento de 9 gamma, que fue parte de la primera versión de EFT y que es muy útil. La receta básica completa, que incluye el procedimiento de 9 gamma, se explica en el apéndice de mi libro impreso, el manual EFT. Sin embargo, después de desarrollar EFT, descubrí que este método breve funciona muy bien casi todo el tiempo. Así que este es el método principal que utilizo ahora, y que también utilizan la mayoría de los practicantes de EFT. Animo a todos a aprender o al menos saber acerca de la versión original, por lo que si no obtienes los resultados que deseas, puedes probar la receta básica completa. Es fácil de aprender y agrega menos de 1 minuto al procedimiento. Céntrate ahora en el método breve. Aquí está lo que necesitas para empezar a utilizar EFT. Ingrediente número 1. La preparación. Aplicar la receta básica es algo como ir a jugar a los bolos o boliche. Este juego cuenta con una máquina al final de la pista que prepara los bolos
los recoge y los configura en perfecto orden. Una vez hecha esta preparación, todo lo que se necesita es hacer rodar la pelota por la pista para derribar los bolos. De manera similar, la receta básica tiene una rutina de inicio para preparar tu sistema de energía como si fuera un grupo de bolos. Esta rutina, llamada la preparación, es vital para todo el proceso y prepara el sistema de energía para que el resto de la receta básica, la pelota, pueda hacer su trabajo. Por supuesto, el sistema de energía no es realmente un grupo de bolos. Es un grupo de circuitos eléctricos sutiles. Ofrezco esta analogía de bolos solo para darte un sentido de la finalidad de la preparación y la necesidad de asegurarte que tu sistema de energía esté orientado correctamente antes de intentar despejar sus interrupciones. Tu sistema de energía está sujeto a una forma de interferencia eléctrica que puede bloquear el efecto de equilibrio de estas prácticas de tapping. Lo primero que hay que hacer es eliminar ese bloqueo que interfiere, pues de lo contrario, la receta básica no funcionará. Eliminar ese bloqueo es el trabajo de la preparación. Desde el punto de vista técnico, este bloqueo que interfiere toma la forma de una inversión de polaridad dentro de tu sistema de energía. Esto es diferente de las interrupciones de energía que causan tus emociones negativas. Otra analogía nos puede ayudar aquí. Considera una linterna o cualquier otro aparato que funciona con pilas. Si no tiene pilas, no funciona. Instalarlas correctamente es igual de importante. Estoy seguro que has notado que las pilas tienen unas marcas, un más y un menos. Estas marcas indican su polaridad. Si alineas las marcas más y menos de acuerdo con las instrucciones, la electricidad corre normalmente y tu linterna funciona bien. Pero, ¿qué sucede si ponen las pilas al revés? Inténtalo en algún momento. La linterna no funcionará. Es como si no tuviera pilas. Eso es exactamente lo que sucede cuando en tu sistema de energía la inversión de polaridad está presente. Es como si las pilas están puestas al revés. No me refiero a que estiras la pata, te mueres y dejas de funcionar por completo. Pero lo que sí sucede es que tu progreso se detiene en algunas áreas. Revés psicológico. El nombre oficial de esta inversión de polaridad es revés psicológico y representa un fascinante descubrimiento con amplias aplicaciones en todas las áreas de sanación y de rendimiento personal. Las siguientes situaciones suceden precisamente por el revés psicológico. Algunas enfermedades sean crónicas y respondan de una manera mínima a los tratamientos convencionales. A algunas personas se les haga muy difícil perder peso o renunciar a sustancias adictivas. Los atletas talentosos se queden atarantados o cometan errores que les cuesta el juego o nunca alcanzan su pleno potencial. Literalmente el revés psicológico es la causa del autosabotaje. El revés psicológico es causado por formas de pensar negativas y autodestructivas que ocurren inconscientemente y por lo tanto no te das cuenta de ellas, y es un obstáculo para EFT. Está presente en el 40% de los casos aproximadamente. Es raro que a algunas personas esto les suceda muy poco, y también es raro que otras personas vivan sometidas a esto todo el tiempo. La mayoría de las personas están entre estos dos extremos. Como el revés psicológico no crea ningún sentimiento dentro de las personas, es difícil detectar si está presente o no. Aún las personas más positivas están sujetas a esto, incluso yo mismo. Cuando el revés psicológico está presente, detiene completamente cualquier intento de sanación, incluyendo EFT. Por lo tanto, para que la receta básica funcione, se debe corregir. Debemos corregir el revés psicológico, aunque creamos que no está presente. Hacerlo solo toma unos 8 o 10 segundos. En caso de que no esté presente, no se hace ningún daño, y si sí está presente, se elimina un obstáculo importante para lograr el éxito. Esta preparación consta de dos partes que son: 1. Se hace, recita, una afirmación 3 veces y después. 2. Se corrige simultáneamente el revés psicológico.
La afirmación. Como la causa del revés psicológico implica pensamientos negativos, que no te debe de extrañar que la corrección incluya una afirmación neutralizante. Tal es el caso con EFT, y se hace de la siguiente forma. Aunque tengo este problema, y haz una breve pero específica descripción del problema que quieres solucionar. Me acepto completa y profundamente. Estos son algunos ejemplos. Aunque tengo este dolor en la zona lumbar, me acepto completa y profundamente. Aunque tengo este miedo de hablar en público, me acepto completa y profundamente. Aunque tengo este dolor de cabeza, me acepto completa y profundamente. Aunque tengo esta ira hacia mi padre, me acepto completa y profundamente. Aunque tengo este recuerdo de guerra, me acepto completa y profundamente. Aunque tengo esta rigidez en el cuello, me acepto completa y profundamente. Aunque tengo estas pesadillas, me acepto completa y profundamente. Aunque tengo este antojo de chocolate, me acepto completa y profundamente. Aunque tengo este miedo a las serpientes, me acepto completa y profundamente. Esta es solo una lista parcial, porque los posibles problemas a los que EFT se puede dirigir no tienen fin. Te proporciono otras opciones de la frase de aceptación. Lo único que tienes que hacer es añadir el síntoma, la enfermedad o situación que quieres sanar para completar la frase. Me acepto a pesar de que tengo esta situación. Menciónala. Aunque tengo esta situación, menciónala, me acepto profundamente. Aunque tengo esta situación, menciónala, me amo y me perdono a mí mismo. Me amo y acepto, aunque tengo esta situación. Menciónala. Y hay más variantes. En lugar de decir, me acepto completa y profundamente, puedes simplemente decir, estoy bien, voy a estar bien, me sentiré mejor pronto, todo está mejorando, o algo similar. Para los niños, por la frase me acepto completa y profundamente tiene poco sentido. Entonces, si un niño está disgustado, puede decir algo parecido a lo siguiente. Aunque reprobé el examen de matemáticas, soy un chico genial, estoy bien. Aunque perdí mi mochila y estoy enojado conmigo mismo, sigo siendo un niño maravilloso. Todas estas afirmaciones son correctas, porque siguen el mismo formato general. Es decir, reconocen el problema y habiendo reconocido la existencia del problema, crean una aceptación personal. Eso es precisamente lo que se necesita para que la afirmación sea eficaz. Utiliza cualquiera de las versiones, pero te recomiendo que empieces con la primera, porque es fácil de memorizar y tiene buenos antecedentes de funcionar bien. Ahora te comparto algunos puntos interesantes sobre la afirmación. No importa si crees o no en lo que dice la afirmación, simplemente dila. Es mejor decirla con sentimiento y énfasis, pero diciéndola de forma rutinaria, en la mayoría de los casos, también suele dar resultados. Es mejor decirla en voz alta, pero si te encuentras en una situación social donde prefieres murmurarla o hacerla en silencio, adelante. De cualquier manera será eficaz. ¿Cómo corregir el revés psicológico? Para incrementar la efectividad de la afirmación, la frase de preparación incluye un método sencillo para disolver el revés psicológico. Esto se logra repitiendo la afirmación al mismo tiempo que se practica tapping en el punto karate, el cual te explico a continuación. Para ubicar este y todos los demás puntos, dirígete al cuadernillo complementario de este audiolibro.